Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros del espíritu de las leyes de Montesquieu. Es del análisis de la obra Elogio del autor de Amelbert, Montesquieu por Saint Brut, de Editorial Caridad, Buenos Aires, Argentina. Hablaremos de la percepción de Montesquieu del poder judicial en el gobierno de Roma. El poder de juzgar se le dio al pueblo, al Senado, a los magistrados, a ciertos jueces. Conviene ver cómo fue distribuido. Empiezo por los asuntos civiles. Extinguidos los reyes, juzgaron los cónsules, como después de los cónsules juzgaron los pretores. Servio Tulio se había despojado de la jurisdicción en materia civil. Los cónsules no la ejercían tampoco, salvo casos raros, que por esa razón fueron llamados extraordinarios. Se contentaron con nombrar los jueces y formar los tribunales que debían juzgar. El pretor formaba cada año una lista de lo que él escogía para la función de jueces durante el año de su magistratura. De aquella lista se tomaba para cada proceso el número suficiente de jurados. Es casi lo mismo que ahora se practica en Inglaterra y ustedes saben también en Estados Unidos el sistema de jurados. Y lo más favorable a la libertad era que el pretor designaba a los jueces con el consentimiento de los interesados. El gran número de recusaciones que pueden hacerse hoy en Inglaterra son para las partes una equivalente garantía. Los jueces designados incluso en la lista, no decidían más que en las cuestiones de hecho. Las de derecho, que exigían alguna mayor capacidad, se llevaban al tribunal de los centurios. Los reyes se habían reservado la jurisdicción en materia criminal. Lo mismo hicieron los cónsules. A consecuencia de esta autoridad, el cónsul Bruto hizo morir a sus hijos y a todos sus conjurados por los arquinos. Y era un poder exorbitante. Los cónsules ya tenían el poder militar y lo ejercían a veces en cuestiones de orden cívico. Sus procedimientos despojados de las formas de la justicia, más que juicios, eran actos de violencia. Estas violencias consulares dieron motivo para que se hiciera la ley Valeria, que concedía al pueblo el derecho de apelación contra las disposiciones de los cónsules cuando amenazaban la vida de un ciudadano cualquiera. Desde entonces ya no pudieron los cónsules imponer una pena capital a un ciudadano romano sin la voluntad del pueblo. Así vemos en la primera conjuración para restablecer a los tarquinos que el cónsul Bruto juzga a los culpables, pero en la segunda se convoca al Senado y a los comicios para que juzguen. Las leyes sacras, así se les llamó, dieron tribunos a la plebe, los que llamaron un cuerpo que al principio tuvo inmensas pretensiones. Tan excesivo fue en los plebeyos el atrevimiento en el pedir, como en el Senado la facilidad en conceder. La ley Valeria permitía que se apelara al pueblo, es decir, el pueblo compuesto de senadores, patricios y plebeyos. Los plebeyos entendían que el pueblo eran ellos solos y establecieron que ante ellos solamente se apelara. En breve se planteó la cuestión de si los plebeyos podían juzgar a un patricio, disputa que surgió por una reclamación de Corioleano, acusado por los tribunos para que fuera juzgado por el pueblo. Sostuvo el acusado contra el espíritu de la ley Valeria que siendo patricio no podía ser juzgado más que por los cónsules, y contra el espíritu de la misma ley pretendían por su parte los plebeyos que debía ser juzgado por ellos solos, y ellos lo juzgaron. La ley de las 12 tablas vino a modificar esto. Ordenó que no podría sentenciarse a muerte un ciudadano si no lo acordaba el pueblo. Así los plebeyos, a los que es lo mismo los comicios por tribus, ya no pudieron juzgar otros delitos que aquellos cuya pena no podía pasar de una multa pecuniaria. Se necesitaba de una ley para infligir una pena capital. Para imponer una pena pecuniaria bastaba un plebiscito. La ley Valeria acabó
con lo que en Roma quedaba del régimen antiguo, con todo lo que asemejaba al cuerpo de los monarcas griegos de los tiempos heroicos. Los cónsules se encontraron sin poder para castigar los crímenes. Aunque todos los crímenes sean públicos, es menester distinguir los que interesan más a los particulares entre sí de los que interesan más al Estado en sus relaciones con un ciudadano. Los primeros son crímenes privados, los otros son crímenes públicos. El pueblo juzgó los crímenes de carácter público respecto a los privados, nombró para cada delincuencia una comisión particular que designara una cuestión diferente con un cuestor precisamente para formar el proceso. Este cuestor solía ser uno de los magistrados, algunas veces era un particular, en el pueblo escogía, se llamaba cuestor del parricidio. De él se hace mención de la citada ley de las 12 tablas. El cuestor nombraba un juez y este sacaba por sorteo los demás jueces que formaban el tribunal. Bueno, es que aquí hay que observar la parte de que tomaba el Senado en el nombramiento del cuestor para que se vea cómo los poderes estaban en esto equilibrados. Algunas veces el Senado hacía elegir un dictador que designaba un cuestor, otras veces ordenaba que un tributo convocara al pueblo para que los nombrara. Por último, otras veces nombraba al pueblo un magistrado para que informara al Senado respecto a determinado crimen y le propusiera el nombramiento de un cuestor, como sucedió en la causa de Lucio Escipión, según puede verse en Tito Livio. En el año 604 de Roma se declararon permanentes algunas de estas comisiones. Se dividió poco a poco la materia criminal en diversas partes a las que se dio el nombre de cuestiones perpetuas. Para cada una de ellas hubo un pretor, al que se le daba por un año la facultad de juzgar los crímenes correspondientes. Después de juzgarlos, se iba a gobernar su provincia. En Cartago, el Senado de los ciertos se componía de jueces vitalicios, pero en Roma los pretores lo eran por un año y los jueces ni por un año siquiera, puesto que se les nombraba para cada proceso. Ya hemos dicho que el capítulo 6, lo favorable que es a la libertad en ciertos gobiernos de esta disposición. Los jueces pertenecían a la orden de senadores, de la cual salían, así fue, hasta el tiempo de los Gracos. Tiberio Graco hizo ordenar que se les tomara en la orden de los equites, cambio tan considerable que el tribuno se alabó de haber con tal medida contado los nervios a la orden de los senadores. Conviene hacer notar que los tres poderes pueden estar muy bien distribuidos respecto a la libertad de la Constitución, aunque lo estén menos bien respecto a la libertad del ciudadano. En Roma, donde el pueblo tenía la mayor parte del poder legislativo, una parte del poder ejecutivo y otra del de juzgar, era una gran potencia que se hacía necesario equilibrar por otra. Es cierto que el Senado tenía también una parte del poder ejecutivo y alguna intervención en el legislativo, pero esto no bastaba para neutralizar, digámoslo así, la omnipotencia del pueblo. Era preciso que tuviera participación el poder judicial y la tuvo cuando los jueces fueron elegidos entre los senadores. En cuanto los gracos les quitaron a los senadores el poder de juzgar, ya no pudo el Senado resistir al pueblo. Minaron la libertad constitucional para favorecer la libertad individual, pero ésta se perdió con aquella. Resultaron de estos males ínfimos. Se cambió la Constitución en un tiempo que por el fuego de las discordias civiles apenas había Constitución. Los equites no fueron ya la orden intermedia que unía al pueblo al Senado y quedó rota la cadena de la Constitución. Hasta había razones particulares que debían impedir la intervención de los juicios de los equites. La Constitución de Roma estaba fundada en este principio, que debían ser soldados los que tenían bastante bienes para responder de su conducta. Los más ricos formaban la caballería de las legiones, pero acrecentada la dignidad de estos equites, no quisieron servir más que en aquella milicia y fue necesario reclutar otra caballería. Mario admitió en las legiones toda clase de gente si se perdió la república.
Además, los équites eran ávidos y explotaban la república, sembraban desgracias en las desgracias, hacían brotar necesidades públicas de las mismas necesidades públicas, lejos de dar a aquella gente la facultad de juzgar, hubiera debido tenérsela sin cesar a la vista de los jueces. Digámoslo en alabanza de las antiguas leyes francesas. Estas consideran a los hombres de negocios con tanta confianza como a los enemigos. Cuando en Roma fueron jueces los negociantes, se acabó la virtud, desapareció la policía, no con equidad, ni leyes, ni magistratura, ni magistrados. De esto encontramos una pintura ingenua en varios fragmentos de Diodoro de Sicilia y de Dion, de Mucio Cébola. Dice Diodoro que quiso que se volviera a las antiguas costumbres y que viviera cada uno con integridad. Sus predecesores habían constituido una sociedad con los tratantes que eran a la sazón jueces en Roma y que habían llevado a las provincias todos los crímenes imaginables, pero Cébola contuvo a los publicanos y puso presos a los que pervertían a los demás. Dios nos dice que Públio Rutilio, su lugarteniente, fue acusado de haber admitido dádivas y que se le condenó a una multa. Inmediatamente hizo entrega de sus bienes, de cuanto poseía. Así quedó probada su inocencia, pues tenía mucho menos de lo que se le acusaba de haber robado y recibido, y presentó sus títulos de propiedad. No quiso vivir entre aquella gente enredadora y se alejó de la ciudad. El espíritu de las leyes de Montesquieu. Suscríbete al canal, este es el momento. Si no lo has hecho, comparte y dale like para seguir haciendo libros como este. Gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerda, los libros te educan.